Si desgloso, incluso grosso modo, por arribita, el currículum del violinista más importante de Ecuador, se nos va la hora. Voy a entresacar algunos datos de mi primer invitado. Ha realizado más de 300 conciertos y recitales en 44 países. Me imagino que está harto de los aviones. Se ha presentado en salas tan prestigiosas como el Carnegie Hall de Nueva York, el Opera House de Sydney, Australia, el Royal Festival Hall de Londres, el Kennedy Center de Washington, el Teatro de Colón de Buenos Aires, que son salas para los elegidos, y un largo etcétera. Fue el primer latinoamericano aceptado como estudiante en el Instituto Mozarteum de Salzburgo, y una buena cantidad de premios y una buena cantidad de críticas elogiosas y aplausos jalonan su carrera. Pero es un tipo de lo más normalito, y lo van a conocer y a reconocer de inmediato. Jorge Sades Caf, bienvenido. Camilo, muchísimas gracias. Con esos apellidos tan raritos, mínimo libanés. Papá y mamá libaneses, así es. ¿Y cómo llegan a Ecuador? Larga historia. Llega primero mi bisabuelo materno, luego mi abuelo, sí, y luego mi abuelo paterno y luego mi padre. ¿Y en la casa cocinan todavía libanés, que está rico? Claro, mamá cocina espectacularmente la comida libanesa. Qué rico, ¿no? Sí. ¿Y mantienen las raíces, la gente, sí, contacto con el Líbano? Claro, especialmente por el lado de mi padre, tengo toda mi familia en Líbano, tíos, primos. Qué chévere. Sí, sí. ¿Es cierto que el violín consiguió que tu madre no enloqueciera por tu hiperactividad? Sí, fue ¿Es de verdad, sí? Sí, fue una coincidencia. Dice que yo era un muchachito demasiado activo, como todo niño, por supuesto, hiperactivo, y se dio cuenta que al poner música clásica me sentaba. Entonces se volvió una rutina. Te lo digo con todo respeto, como a los locos. Bueno, la música amansa a los locos, dicen, ¿no? Y amansa a las fieras, decía Cervantes. Entonces se volvió una rutina diaria, escuchar música clásica, y entre una de sus grabaciones había un disco de solamente música gitana y música de violín. Y me enamoré del sonido de violín. Con música gitana. Gitana. Entonces me encantó, me volví loco con el sonido del violín desde los 5 años, y dice que un día llegó a casa, me encontró con una guitarra, porque le preguntaba, ¿qué es un violín? Me dice, es como una guitarra, se toca en el hombro, con una varilla. Porque tú no lo habías visto jamás, ¿no? En Ecuador nunca había visto tocar a nadie violín, y me encontró un día con una guitarra de juguete y con una regla. Mamá, toco violín. Y comenzó, quiero violín. Papá estaba un hombre de negocios, viajaba a los Estados Unidos, y en un viaje, ¿qué quieres que te regale? Un violín. Y vino el primer violín de regalo y comencé a los 6 años a estudiar. Sí. Que además es un instrumento dificilísimo. A los 7 años este hombre entró a estudiar en un conservatorio, pero ya llevabas un año tocando el violín. Así es, privadamente. O sea, tú solito te enfrentaste al violín y empezaste a sacar los sonidos. Comencé a sacar los sonidos. Primero había un órgano de juguete en casa y sacaba de oído las piecitas. Luego en el violín comencé con clases privadas y luego entré al conservatorio a los 7 años. ¿Y quién es músico en la familia? Nadie. Mi abuelo cantaba, tenía muy linda voz. A lo mejor por ahí venía. Abuelo materno. ¿Y qué cantaba el viejo? En árabe. No, pero lo tenía difícil, ¿no? Sí, él cantaba en árabe, tenía una voz preciosa. Por ahí tengo unas grabaciones de él que le gustaba grabarse, y tengo las grabaciones que las guardó mi mamá en cinta, en carrete, que quiero pasarlas a digitalizarlas. Sí, para que no se echen a perder. Sí, ¿Y tú entiendes árabe? No, lamentablemente. Solo la comida y las malas palabras, así que no vale repetirse. ¿Y hay malas palabras fuertes en árabe como en español? Como en todo idioma, claro que sí. Claro que sí. Vamos a dejarlo ahí. De adolescente obtiene una beca ofrecida por Thomas Moore para estudiar en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami. ¿A qué edad te fuiste? Yo vine a la Universidad de Miami en el año 90 a estudiar. Y por supuesto que hablabas inglés perfectamente. Hablaba inglés bastante bien, había estudiado en el Ecuador. Igual, bueno, de verdad, entonces ya lo tenías de ese lado. Sí, y tuve la beca en la universidad, me gradué en el año 93. Fue una linda experiencia, una excelente escuela de música, la Frost, está entre una de las mejores de los Estados Unidos. ¿Y tenía familia aquí? No. ¿Estaba solito? Estaba solo, sí. Precisamente vivía aquí al frente, de los estudios de CNN. Bueno, estamos hablando, vamos a matizar, estamos hablando de uno de los códigos postales más caros del sur de la Florida. Si vivías cerca de acá, es que no eras un estudiante que pasara hambre. No, gracias a Dios no, gracias a Dios no. Desde Ecuador te apoyaban. Desde Ecuador, mi padre siempre, no puedo quejarme, mi padre ha sido un hombre que siempre me ha apoyado, mi madre también, por supuesto, y claro, teníamos un departamento acá al frente en Brickell Key, y yo vivía acá en el departamento, pero igual gané una beca en la universidad, ¿no? Y eso te resolvía. Además, Miami era mucho más barato entonces. Por supuesto. Ahora está muy caro. Ha cambiado bastante. Todo el mundo. Todo está caro. Tiene que haber sido un poco raro para este hombre ser a los 15 años, miembro de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, su ciudad natal, y al mismo tiempo colega de muchos de tus profesores. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo se vive eso? Bueno, la orquesta en aquella época no era muy grande, era pequeña, y querían que la reforzáramos los jóvenes, los que estábamos estudiando. Entonces mi profesor me llevó
a audicionar para el maestro Barniol, que era el director en aquella época, un español, gran violinista, y audicioné y entré a la orquesta a los 15 años, comencé a tocar profesionalmente en la orquesta sinfónica. Eras el Benjamín. Era el más joven, sí, con mis profesores, así es. Una bonita experiencia. ¿Pero qué recuerdas de esa época? Me imagino que habrá sido un poquito chocante para el resto de los amigos tuyos. ¿Qué decían los de la banda que andaban contigo, el barrio? No, siempre fue, bueno, a ver, la experiencia como muchacho en el colegio, todos los muchachos juegan fútbol, van a fiestas. Yo salía del colegio al conservatorio a estudiar todos los días. Yo iba al conservatorio, ¿Y no se burlaban de ti como el Pepito el nerd? No. Bueno, siempre fue un poquito nerd con el violín, es imposible no ser nerd, ¿no? ¿Y tú cómo llevabas cuando se burlaban? Digo, sí, que se burlaban. No, para nada, nunca me molestó. A lo mejor decían que el libanés sabe cosas raras, no nos burlemos del libanés, ¿no? No pasaba así, pero sí era siempre, tú te encasillas más en el muchachito nerd, ¿no? Ahora son los muchachos de la computadora, ¿no? En aquella época éramos los músicos, ¿no? Exacto. Tocar violín no es común, y no era común en el Ecuador en aquella época. Ahora no, por supuesto, ahora ha cambiado mucho, hay muchísimos jóvenes tocando, hay orquestas sinfónicas juveniles. En mi época no existía eso. No tenía la oportunidad de practicar en una orquesta sinfónica juvenil, así que la Sinfónica de Guayaquil fue una excelente práctica para mí, ¿no? De inicio, ¿no? ¿El violín tú crees que sigue siendo un instrumento muy elitista? Porque salvo las experiencias con Jean-Luc Ponty hace 30 años, claro, como que no hay violinistas como tenores que han hecho con la música popular un acercamiento muy fructífero. El violín es un instrumento que no ha hecho muy bien esa transición a la música popular. Se lo integra mucho en la música latina, ¿no? Se lo utiliza en la salsa. Y todo el Mediterráneo, todo. Exactamente. ¿Pero y por qué? No sé, no te lo podría explicar. No tengo una explicación para eso. Pero no hay violinistas, a menos que se ha oído hablar de David Garrett. Claro. David Garrett ha hecho eso, ha hecho un poco más de fusión, toca un poco más de música popular. Ara Malikian, que es un excelente violinista también. El pelo, decir que tiene todo el pelo así. Ara es un gran violinista. No nos conocemos personalmente, hemos hablado por teléfono varias veces. Estuve en Guayaquil hace poco, conversamos vía telefónica. Yo estaba de gira de concierto, él estaba en Guayaquil, conversamos. Pero Ara sí ha hecho ese cambio, ¿no? Toca rock, toca de todo, pero el violín no se ha popularizado en ese sentido, todavía se mantiene. Y yo te digo, yo he tratado, mi mamá a veces me dice, pero ¿por qué no haces esa transición, ¿no? Un poco a lo popular? Y le digo, ¿sabes qué? Yo me moldeé con la vieja guardia, ¿no? Para mí mis ídolos han sido Jascha Heifetz, Nathan Milstein, Yehudi Menuhin, y siempre me moldeé en ese estilo de violinista, ¿no? Y con lo que ellos interpretaban. Y con lo que ellos interpretaban, y en el estilo de tocar, la forma de tocar, la forma de presentarse, la música que se toca. Yo todavía me he encasillado en la vieja guardia de la música, ¿no? ¿Pero qué música escuchas tú? Música clásica. ¿Solo? Escucho música popular, me gusta mucho el bolero. Me encanta el bolero, escucho música popular, soy fanático de José José, el príncipe es el príncipe. ¿Rock No soy de rock. ¿Pero reggaetón? No me gusta el reggaetón. No hablemos de reggaetón, no me gusta. Entonces te debe gustar la bachata. Me gusta, pero como te digo, cuando escucho música clásica y escucho violín. Yo le pregunto cada vez que viene un bachatero aquí, y yo creo que no ha venido ninguno más porque ya me vieron ya la costura, que por qué todos impostan la voz, todos cantan el falsete como si estuvieran quejando. Es un estilo de cantar, es su forma de cantar. Pero como te digo, yo no soy un experto en música popular definitivamente, y me quedé en los 80, que fue mi época de muchacho, y me quedé en la música ochentera, la música disco. No he progresado en ese sentido, y no soy de la época del rock, tampoco me gusta mucho el rock, ¿no? En el año 2000, hablando ya de años, Jorge fue condecorado por la Asamblea Nacional de Ecuador con el Premio al Mérito Cultural del Congreso. Ha sido solista de las Orquestas Sinfónicas Nacionales de, tomen nota, voy para allá, Perú, Paraguay, Honduras, El Salvador, Cuba, Ecuador, Bielorrusia, las Filarmónicas de Bogotá, Montevideo, El Cairo, Guayaquil, Cuenca, Loja, Vac en Hungría, Washington, entre muchas otras, y ha sido en su país un importante gestor cultural. Cuando tú decides hacerte cargo de la Dirección Cultural de Guayaquil, me imagino que más de uno puso el grito en el cielo porque habrá dicho, ¿y este violinista que sabe de gestión cultural, que sabe de burocracia administrativa, se lo van a comer los leones? Bueno, yo tuve la experiencia en Washington, desde el año 97 fui agregado cultural y de prensa en la embajada. Y como agregado me tocó pues hacer gestión cultural. Aparte de eso, como violinista, al vivir en Ecuador, no tener manager, me tocó ser mi propio manager, mi propio gestor cultural. Entonces la gestión cultural no era algo nuevo para mí. La experiencia en Washington fue muy interesante porque me involucró un poco más en la parte burocrática, en la parte administrativa. Y cuando llegué a la dirección cultural, pues no fue nada nuevo. Aparte de que provengo de una familia
de comerciantes, de empresarios. Que se inventan y se reinventan. Entonces, la parte administrativa no era un problema. Y lo que yo siempre dije, en la Dirección Cultural en Guayaquil, yo tenía a mi cargo 9 instituciones, 7 museos, un archivo histórico y un teatro. Y lo que menos tenía que ver era con cultura. Mi trabajo era el 99% administrativo y el 1% cultural. La gestión cultural marchaba sola. La parte administrativa es la que te crea los problemas, ¿no? Pero fue una experiencia muy interesante. El tema de presupuesto y... Presupuesto, personal, la organización, planes de trabajo, los famosos POA, los famosos informes, eso es lo que más tiempo te ocupa, ¿no? Estamos hablando de Ecuador y mi invitado fue Boy Scout cuando tenía 14 años con el presidente Correa. Voy a poner un poquitín de publicidad y después le voy a hacer una pregunta inevitable. ¿Ya a los 14 años el presidente Correa era mandón? No, 3 minutos de publicidad. Okay. Ya volvemos. Los ataques con ácido